Hay mucho malestar en la costa Caribe, sobre todo en la zona de Bilwi. Tomen en cuenta que el partido Yatama pues era un partido bastante organizado y hay muchísimas denuncias a partir de estos encarcelamientos y de estos cierres de las radioemisoras, mucho malestar. Ahí hay una efervescencia que yo no sé en qué va a terminar. No sabemos en qué va a terminar. Para hablar sobre esta profundización de esta crisis política, hemos invitado a Manuel Prado, que es un miquito que está en el exilio en los Estados Unidos, y a Amaru Ruiz, que representa la Fundación del Río. Amaru maneja muchísima información, tiene muchos sensores en la zona, maneja mucha información, no solamente desde el punto de vista ambiental, que es una depredación terrible la que viene haciendo la dictadura, o el proceso de la minería, ¿verdad? Una política extractivista totalmente demostrada que viene ejerciendo la dictadura, y, sino que también maneja información de primera mano de parte de las comunidades asentadas a lo largo del territorio del Caribe, tanto en el norte como en el sur, y en la región del más al sur, que es Río San Juan. A ambos les doy la más cordial bienvenida. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Gracias, Amaru. Empecemos esta primera lectura en la voz de Manuel, porque conoce esta región, cuál es el impacto que puede estar teniendo en la población Miskita, esta captura de forma encubierta de Brooklyn y de la dirigente también del partido Yatama, que también fue secuestrada. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Un saludo, don Sergio, un abrazo a vos, obviamente, y a la audiencia que nos está viendo hoy. Voy a iniciar con mi conclusión profesional. En los actos de estos días recientes ha demostrado que la dictadura perdió toda la credibilidad ante los países donantes del Fondo Verde del Proyecto Bioclima. Ahorita estamos entre un periodo de reviso, donde la dictadura ha intentado de poner fachadas que se han acercado a las comunidades para dejarles saber de estos proyectos que lamentablemente no se ha dado porque las condiciones en los territorios. Yo creo que las acciones que estamos hablando hoy y todo lo que se va a aclarar hoy va a ir a la conclusión que dije, que la credibilidad de la dictadura ante estos países donantes del Fondo Verde ya se cerró. ¿Por qué sos tan categórico? ¿Realmente crees que esta acción que ha ejecutado Daniel Ortega va a impactar tanto en la negativa del otorgamiento del Fondo Verde? Así es, Manuel. Sí, y aparte de eso, va a darle visibilidad al maltrato de la comunidad indígena. La comunidad indígena es un espacio sagrado a nivel internacional. Uno de los errores más grandes que ha hecho es acelerarse con la violación de derechos humanos en esa zona. Anteriormente hemos hablado que son más de 600 violaciones de derechos humanos, más de 67 asesinados extrajudicialmente y un sinnúmero de violaciones. Yo creo que aquí Amaro va a poder complementar muy bien, pero no solamente a los donantes del Fondo Verde, pero a los extremos a nivel internacional. El cerramiento, la aceleración de la represión en la región nos está señalando que esto ya se ha convertido, democrática verse lo que es dictadura. Amaru, este impacto que podría tener pues este escalamiento de la represión política en contra de una organización partidaria, la única, con estas características de indígenas, ¿qué impacto tendría en realidad en el otorgamiento del denominado Fondo Verde? Mira, yo tal vez quisiera abordar el tema más de la coyuntura que hay del proceso electoral para luego responder tu pregunta. Tanto la captura de los dos principales liderazgos de Yatama y en la persecución a otros liderazgos que ha hecho el régimen es parte de la estrategia totalitaria que tiene el régimen para apoderarse de todos los espacios políticos en la costa Caribe norte y sur. Recordemos que el proceso de la farsa electoral, sobre todo regional, inicia este año y genera en noviembre, debería de estar la lista de candidatos y presentar el calendario electoral el Consejo Supremo Electoral, y el próximo año, en marzo de 2024,
deberían de desarrollarse las elecciones regionales. Así que la coyuntura en la que se está preparando el régimen alrededor de cercenar los derechos de las comunidades de la población costeña, tanto del sur como del norte, por optar a un candidato vinculado a sus estructuras, siendo indígena. A ver, recordemos que Yatama surge como un movimiento social, no era un partido político. Lamentablemente, luego de perder los derechos de políticos de definir sus propias estructuras de elecciones y de la circunscripción popular con la reforma a la ley electoral, pues obviamente hizo que Yatama se convirtiera a través de una asamblea, decidiera convertirse en un partido político. Es un partido político que nace del seno del movimiento indígena, sobre todo de la etnia misquita, pero que también acuerpa y acompaña y tiene alianzas con otras etnias como la afrodescendiente, como los mayagna, y que han de alguna manera fortalecido las estructuras de base del partido Yatama. Entonces era una realidad en la costa Caribe. En la farsa electoral del año pasado, lo que miramos fue un robo descarado de dos de los bastiones más importantes para el partido político Yatama, que es Huaspán y Puerto Cabeza, y donde vimos que incluso en medio de esa represión hubo una resistencia de esas bases de Yatama que estaban acompañando a su liderazgo en esta opción política. Esto lo digo más allá del proceso de negociación política que ha tenido su liderazgo con el partido de gobierno, ¿verdad? Es decir, más allá de eso, esta era una estructura, un partido vinculado a la defensa de los derechos y de los derechos políticos de las comunidades indígenas en la costa Caribe Norte principalmente, pero también en la costa Caribe Sur. Y recordad que uno de los que en su momento incluso ganó en Bluefield fue George Enrique del partido Yatama, en ese momento, que luego fue uno de los precandidatos presidenciales en el proceso que se quería abrir para poder desarrollar un proceso democrático en el país. Entonces, esta coyuntura que está sucediendo ahí, Sergio, está demostrando una vez más la estrategia de cercenar cualquier espacio democrático, sobre todo en una región que no había sido tocada. Por ahora, el proceso regional no había sido de alguna manera o no había entrado en la dinámica nacional, que era de cancelación de las personerías jurídicas de varios partidos políticos, incluyendo el Partido Liberal Independiente, incluyendo el MRS, etcétera, pero que lamentablemente lo que vemos es que se está preparando para la coyuntura electoral que inicia, como te digo, en noviembre y luego culmina con el proceso de elecciones de las autoridades de la costa Caribe Norte y Sur en marzo de 2024. Ahora, ese contexto también es aumentado alrededor de lo que tiene destinado como política pública el régimen de Ortega Murillo con su modelo neoextractivista y de saqueo y despojo en la costa Caribe. ¿Por qué? Porque si ya se cercenaron los derechos económicos, los derechos territoriales de las comunidades indígenas, ahora lo que estamos es frente al cierre y al irrespeto de los derechos políticos de esa gente. O sea, independientemente de con quién te alíes, el hecho de cerrar un partido político es cercenar el derecho de las comunidades, el derecho político de las comunidades a elegir estructuras que representen sus intereses. Pero no solo eso. El proceso de detención de estos dos liderazgos es un proceso de detención totalmente arbitrario y fuera de los canales legales que tiene establecido Nicaragua. Entonces, ahí una vez más se demuestra esa avasalladora forma y estrategia que tiene el régimen para cercenar todos los derechos del país. Pero, ok, estamos totalmente claros con eso. ¿Por qué Ortega, si sabe que están pendientes del otorgamiento de los fondos verdes, genera esta acción que no va a ser absolutamente nada popular y que todo lo contrario, pues va a generar sencillamente las evidencias de que Daniel Ortega está en un etnocidio
y que ahora le está quitando los derechos políticos a elegir mediante ese partido, eliminando ese partido. Manuel, insisto, esta acción va a repercutir en el no definitivo para el otorgamiento del Fondo Verde. Es definitivamente un tema que se ha hablado muy detalladamente con los diferentes embajadores de los países donantes. Y como mencionó Antonio Amaro, el cierre del espacio político de Yatama ya venía. Obviamente el partido estaba muy preocupado por el robo de elecciones anteriormente, como mencionaron en Guapam y en Bilwi, y en protesta no iban a participar. La dictadura se adelantó. La protesta de no participar, ¿por qué? Es bien difícil hacer denuncia internacionalmente del maltrato, mientras que en los territorios el partido está participando, dando legitimidad a estas elecciones falsas. Entonces, la decisión de Yatama de no participar en las elecciones que vienen, yo creo que se salieron los datos, se enteraron, obviamente se aceleraron y estamos viendo los resultados. A la pregunta inicial, yo creo que esto no apoya en absolutamente nada a la dictadura. Incluso pone un tema muy delicado, el tema indígena, afrodescendente, derechos humanos, el cierre de todos los espacios. Amaro ahorita muy bien aclaró la situación política, pero también religioso. El derecho de ejercer su religión en la mosquita está totalmente prohibido. La iglesia morada ahorita está controlada lamentablemente por la dictadura. Para hacer un servicio en la iglesia, tener que pedirle permiso a la policía que te autorice. La gente que llega al servicio de la iglesia, don Sergio, tiene que entrar su nombre, cédula y apellido para entrar a hacer servicio. Y después hay estos colonos que le dan seguimiento a su casa. Entonces, un aseo total, un cierre de espacio religioso, política, libre pensamiento, de poder reunirse. Estamos viendo el totalitarismo en 2023 aplicado a su máximo esfuerzo en la zona del Caribe Norte y el Sur. Amaro, esto que está diciendo Manuel es sumamente relevante, ¿verdad? Pero tengo una pregunta específica sobre este proceso. En la práctica, Daniel Ortega lo que va a hacer es tratar de suplantar con algunos pseudo líderes de la comunidad miskita al partido Yatama, o sencillamente cerrarlo y que solamente participen las franquicias como el FSLN y el PLC, ¿verdad? Ese escenario se puede plantear. Mira, yo creo que estamos ante un cambio en la situación política de la costa Caribe. Esto es un parteaguas, Sergio. Y te voy a dar dos ejemplos claros que en la historia política del país Nicaragua estuvo inmersa. Recordarás la participación del pueblo miskito en los procesos de resistencia en la contra. Recordarás también la masacre de la Navidad Roja que ocurrió en la época revolucionaria con errores fulminantes y con crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en ese momento. Esos dos hechos se guardan en el consciente de la colectividad, sobre todo de la etnia más resistente y más poblada de las comunidades indígenas, que es la etnia miskita. Y además, si vos le cercenás el derecho político a un movimiento social que se convirtió en un partido político, el hecho de cancelar el partido político no implica que cancelás o cercenás el movimiento social. Ojo, pestaña y ceja, como dicen. ¿Por qué? Y te voy a poner un ejemplo de los miskitos hondureños. El MASTA publicó recientemente una posición al respecto de la situación de persecución de su homólogo, de sus homólogos de Yatama. Y una de las cosas que se lee entre líneas y que explícitamente está dentro del documento es que llaman a estar alerta frente a cualquier o a la continua acción de violación de los derechos del pueblo miskito. Entonces, aquí ya lo que no, ya no se, lo que está en juego ya no es solo una personería jurídica. Aquí lo que mandata es que un pueblo está amenazado. Eso es lo que están diciendo. Nuestro pueblo miskito está amenazado. Estemos alerta que vamos a responder frente a esas violaciones. Ojo con esto, porque la comunidad miskita trasciende fronteras y nos ha demostrado
que pese a la criminalización que tiene el régimen, quienes mejor conocen ese territorio, quienes viven en ese territorio, quienes tienen información, tienen capacidades, etcétera, han sido las comunidades miskitas. Entonces, ojo ahí porque va a cambiar el contexto. Ahorita lo que estamos viendo es represión, temor, y eso es normal después de una persecución, después de detener a los principales líderes, etcétera. Pero es un pueblo misquito que ha resistido más de 500 años, resistió la colonización española, o sea, resistió luego del desplazamiento de sus propias comunidades, ha resistido y nos ha demostrado que son muy valientes, pese a que estamos en una criminalización de la dictadura. Y te digo esto porque las comunidades resienten esta situación. Y lo que pasa es que es importante recoger la fuerza y que las fuerzas vivas y sociales, pues obviamente se estructuren, se reorganicen, agarren más fuerza para demandar sus derechos. Entonces, es un proceso que inicia ahora, pero que va a tener, yo siento, una repercusión importante en la historia, como siempre lo ha tenido en el caso de la defensa de los derechos de estas comunidades indígenas y afrodescendientes. Bueno, quiero que hablemos con mucha claridad. Voy a hacer la misma pregunta a los dos, pero voy a empezar por Manuel. Manuel, ¿hay condiciones entonces para acciones de resistencia y inclusive pues acciones armadas por parte de la militancia de Yatama y de la mayoría de la etnia miskita en el Caribe Norte específicamente? Don Sergio, pregunta complicada por una respuesta directa. Esta es la segunda vez que cancelan la personalidad jurídica, anteriormente el PLC, ahora el Frente Sandinista. Aparte de la Guerra Roja, el presidente Zelaya también mandó su general Cabeza a ir a ese desastre, destruir nuestros pilares de historia, etc. Entonces, la comunidad mixquita está acostumbrada a caminar solo, está acostumbrado a defenderse a todo costo. Y hemos visto que históricamente es el espacio que tuvo la última manifestación grande. Si te acordamos que en Nicaragua las manifestaciones han sido prohibidas. La última vez que hubo una manifestación grande fue en La Mosquita, cuando se robaron las elecciones regionales, ¿verdad? Guaspami y lo que es Bilbi. Anterior de eso, el último paro escolar en Nicaragua fue en La Mosquitia. Aparte de eso, el último paro de consumo fue en La Mosquitia. Y cuando se organizaron para resistencia, no fue para acabar con la ideología de la izquierda, no fue para matar toda la gente del frente, fue para sacarlos de las tierras nuestras. Entonces, estoy hablando de un ecosistema de actores, nosotros, que somos muy, muy delicados con lo que es nuestro territorio. Entonces, el apagar la personalidad jurídica, el tener el arresto a Brooklyn Rivera y la subdiputada Enríquez, nos paga. Yo creo que incluso echa más leña. Lo que queremos ahorita es asegurar que utilicemos todas las oportunidades, las opciones que tenemos en la mesa, diplomáticamente, este nivel de visibilidad, asegurar que le demos seguimiento, asegurar que los informe y que nos complementemos. Anteriormente, con Amaro hemos hablado sobre cómo coordinar esfuerzos, porque estamos viendo que estos espacios duelen a la dictadura. La visibilidad que ahora tiene esta región del mundo, que anteriormente no quería, la oposición decía, hablemos después del cambio. Imposible. Entonces, es preocupante, pero la historia nos dice que la comunidad mezquita va a hallar cómo defenderse, cómo protegerse, y vamos a utilizar los procesos democráticos, como estamos viendo ahorita. Siempre hay esos actores que quieren impulsar, pero no queremos caer en las manos del régimen. Yo creo que sería un error grave llegar a ese punto de armas. Están muy bien capacitados ambos lados y no queremos ver muertos. Lo que queremos es que lleguemos a un punto donde, mire, el mundo ya entiende, el mundo ya tiene que aplicarse correctamente. Tenemos que ir muy, muy concentrados a las acciones que vamos a tomar en respuesta de lo que ha sucedido, pero creo que el conflicto armado será la última opción. ¿Cuál es tu criterio, Amaru, sobre ese tema en particular? Yo creo que no hay condiciones ahorita para un proceso de resistencia armada. Lo que sí vamos a ver es una recomposición y yo esperaría lo que yo veo según los ánimos. Ahorita hay un temor, pero va a haber una recomposición y una reorganización del movimiento social, que es la que soportaba la estructura partidaria, ¿verdad? Es decir, son las bases, son las estructuras organizadas.
que eso no te lo va a quitar. Es decir, el hecho de que te quiten una legalidad no significa que te acaban, y eso es un mensaje sumamente importante que los líderes intermedios de Yatama deben de conducir este proceso de reorganización de sus propias bases y también de comunicación e intercomunicación con las otras etnias que están en la región del Caribe Norte y en la región del Caribe Sur. Porque más allá de solo la etnia indígena miskita, este movimiento social podría ser un movimiento que incorpore la lucha de los movimientos y los pueblos indígenas y afrodescendientes del país, y que dentro de sus estructuras, dentro de sus demandas, demanden el derecho a la territorialidad, a su propio territorio, el derecho autonómico que tienen de elegir a sus propias autoridades y de definir sus propias estructuras de representación. Y obviamente eso marca un antes y un después, porque podría ser un canal importante para la lucha en el Caribe, que no representa menos, representa más del 50% del territorio nacional. O sea, aquí no estamos hablando de poca cosa. Es donde se encuentran los más importantes bosques del país, es donde están la mayor cantidad de áreas protegidas, es donde llueve más. O sea, para los que necesitan producir y necesitan ganadería, necesitan del territorio de la costa Caribe. Entonces, efectivamente es un territorio sumamente importante y estratégico del país. Hay una población que lamentablemente ha sido diezmada, ha sido invadida, ha sido cercenado sus derechos, pero yo creo que esto podría permitir la reorganización y la reestructuración de un movimiento social amplio que represente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, y que dentro de su agenda se releve estos temas que son importantes para la agenda del país. Y además, si vos incluís la facilidad que tiene el pueblo hondureño miskito de solidarizarse con la lucha del pueblo miskito que vive del otro lado de la frontera, aunque estamos hablando de un mismo territorio, las fronteras las tenemos, las tiene el gobierno, las tiene otro, pero este es un mismo territorio, y si en un mismo territorio está cercenando los derechos, pues obviamente esa solidaridad debería también de demostrarse en mayor capacidad organizativa y de acciones de resistencia, obviamente en el marco democrático, pero tampoco las tenemos claras. Es decir, tampoco es que las comunidades van a buscar las maneras de defenderse y de protegerse y de cambiar la historia del país. Y yo creo que eso es un aporte sustancial y importante de esas comunidades. Es decir, que no vas a poder detener, si en algún momento algunas estructuras deciden que la vía armada es una solución, pues no las vas a detener. Lo que sí es cierto es que nosotros consideramos que eso podría generar mayores niveles de sufrimiento de ese pueblo que siempre ha sufrido y que siempre ha representado un mayor impacto, pues, sobre toda su cultura y a su costumbre. Voy a insistir con el escenario del enfrentamiento, porque si bien es cierto, la resistencia, pues, ¿verdad?, tiene varias modalidades, y obvio que después de este golpe, pues, tiene que haber una reorganización, marca indudablemente un antes y después, pero Daniel Ortega sabe eso. Daniel Ortega sabe perfectamente que estaba en juego la decisión que puedan tomar los países donantes en relación al Fondo Verde. Y esto, pues, es una escalada. Lo veamos desde cualquier óptica, ¿verdad? Desde la óptica china, rusa o norteamericana. Es una escalada de la dictadura de Ortega en contra de esas comunidades, porque está quitándole precisamente a dos de sus líderes más representativos. Se trata de Nancy Elizabeth Enríquez, diputada suplente, y del mismo Brooklyn. Entonces, no sé cuál sería el cálculo que haga Ortega, que puede ser avanzar, y ahí si ya se fue, como dicen vulgarmente, si ya se fue el balde, que se vaya el mecate también. Y entonces puede ir en tierra arrasada frente a esas comunidades. Ya ha sido denunciado el etnocidio. Entonces, frente a este escenario, ¿verdad?, donde Ortega hace un cálculo y puede apretar a fondo el acelerador, ¿qué respuesta pueden dar el pueblo miskito? Obviamente que va a demandar una reacción que en este momento no hay condiciones para que sea una reacción militar. O
será de resistencia, pero será también de masacre. Eso hay que advertirlo y hay que anunciarlo. En ese sentido, ¿qué te dicen tus compatriotas en suelo nicaragüense, Manuel? Bueno, primeramente que está militarizada la zona. Está No hay duda, militarizada la zona. totalmente, totalmente. Y yo creo que fueron 4 días que el mini dictador, el hijo de los dictadores, anunció públicamente que Nicaragua es plataforma de Rusia. Es decir, le han pelado las nalgas de nuestros recursos a estos poderes internacionales. En la geopolítica hay 4 problemáticos que están acelerando la búsqueda de lo que es los recursos naturales, que están en las zonas nuestras. Entonces, estamos viendo totalmente el vende un vende patria que ha dicho, mira, estamos al lado de los rusos, vamos a morir con los rusos, estamos entregándole esta plataforma a los rusos y queremos acelerar la captura. Entonces, a este punto yo creo que ya sabemos lo que es, no hay duda, aquí ya no hay retroceso, hay un antes y después. Y para complementar algo que mencionó anteriormente a Maru, cuando, cuando hay actores indígenas que han nacido de mente libre, nunca estaban bajo el dedo de ningún gobierno, por decir, nunca está bajo del dedo de una colonización, ya estoy estar resistiendo. Yo creo que eso va a activar a diferentes sectores de Nicaragua, diferentes regiones. Yo creo que vamos a ver que siempre este tema es un tema problemático. La dictadura, sabiendo que esta región es problemática hacia ellos, porque no son fieles a la política, son fieles a lo mejor bienestar de cada uno. Vamos a ver la colectividad de no solamente la de Masta, de la de Honduras, pero de diferentes naciones indígenas, de los 16 naciones aquí en los Estados Unidos. Ya saben lo que está pasando en Nicaragua, ya saben la región de Centroamérica, ahora Sudamérica. Entonces, el alarma ha sido sonado. Lamentablemente, yo creo que a la izquierda no le importa, creen que van a poder salirse de esto, pero lo que veo yo que van a acelerar las detenciones, van a acelerar los cierres de espacio, van a acelerar las minas ilegales lo que están entregando, van a acelerar las deforestaciones. Entonces vamos a ver, y es importante la visibilidad, porque la colectiva que se va a coordinar, los diferentes plataformas, diferentes organizaciones, diferentes ONG que están pendientes del tema, yo creo que ahora tienen un tema de qué hablar, tienen de qué reforzar y a quién darle visibilidad. Porque otra vez el tema indígena afrodescendiente es un tema sagrado a nivel de la política internacional. Entonces yo creo que por ahí va, don Sergio, yo creo que vamos a ver un cambio en la política nicaragüense y tenemos una bandera de denuncia que nos une a todos y es lo que está pasando en la zona del Caribe Norte y el Sur. Yo quiero aprovechar esta parte bueno, la participación de Amaru sobre un refrescamiento que nos pueda hacer sobre esta política extractivista que el régimen ha venido utilizando tanto en la minería como en el recurso maderero, ya no digamos el pesquero. Hacernos una actualización de esa depredación que la dictadura ha venido realizando en la costa Caribe. Además, hay que hacerlo con constancia histórica, ¿verdad? Para que después no se diga que los misquitos están buscando la independencia territorial, ¿verdad? Y que sobre ese argumento se monten, ¿verdad? Para arrasar esa tierra. A eso me refiero en concreto. Te escuchamos, Amaru. En principio, y siguiendo el hilo que venía diciendo Manuel, yo creo que los mensajes que trata de enviar el régimen frente a estas acciones son, por un lado, de que nadie está seguro, es decir, que el régimen sigue siendo una estructura que no representa sostenibilidad en el mediano y largo plazo para nadie, incluso ni para sus propios aliados, porque en algún momento, y hay que decirlo, fueron aliados y Yatama entró a un proceso de negociación para la distribución de cuotas políticas dentro de las estructuras regionales. Luego que trata de separarse y trata de ir a las elecciones regionales, pues lo que nos encontramos es que el régimen quería arrasar con todos los municipios y desconoce el gane en 2 de los municipios más importantes que tenía Yatama, ¿verdad? Entonces, en principio ya no representa, no podemos hablar de que alguien está a salvo con esta dictadura. Eso es el primer mensaje. El otro mensaje es que tienen la capacidad, o eso demuestra,
de tratar de tener una tierra arrasada en términos de no quiere nadie que le haga competencia, ni incluso a nivel regional. Y eso ahí va a tener un choque con las bases, pues, porque las bases de estas estructuras pues sí tienen un rechazo a las políticas del gobierno central que los ha desplazado, que los ha matado, etc. Entonces, esos son dos mensajes importantes que manda el régimen y obviamente entrar en un estado totalitario, incluso en las regiones autónomas de la costa Caribe, lo que implica también pérdida de autonomía. Entonces, la ley 28 también está en juego, porque si al final el gobierno central va a decidir quiénes van a ir a ese juego político, pues obviamente la autonomía que ya estaba en deterioro desde hace mucho tiempo, porque nunca se definió la autonomía económica de la costa Caribe del país, pues también la autonomía política está en juego. Entonces, esos son como los tres mensajes que podemos resaltar en este contexto. Yo creo que eso va a permitir una reorganización del movimiento social indígena. Ojalá que sí. Ojalá que la mayor cantidad de población, que es la población miskita, tenga la capacidad de acuerpar y aglutinar a todos los otros pueblos y que en base a eso se genere toda una serie de demandas sociales vinculadas a los derechos, tanto políticos como sociales y territoriales que tienen esa comunidad. Esos son los mensajes más importantes. Ahora, esto se enmarca también en una política de saqueo y despojo. El régimen sabe que los principales recursos naturales que hoy por hoy, donde se están saqueando los recursos naturales en el país, es la costa Caribe. Y evidentemente cualquier acción de resistencia que encuentre en esos territorios va a tratar de cercenarla. Y eso es de alguna manera lo que se está profundizando, que es la política del cercenamiento y la política neoextractivista que ha impuesto el régimen. Por ejemplo, esas son las zonas donde mayor avance de la ganadería extensiva tenemos en el país, en la zona de la región Caribe Norte y en la región del Caribe Sur. Es donde se encuentran la mayor cantidad de concesiones mineras, sobre todo en la región del Caribe Norte. Aunque en estos últimos meses lo que hemos visto es entrega de concesiones a empresas en la costa Caribe Sur. Entonces, es donde están las plantaciones de palma africana, pero también son los corredores de la droga. Y es algo importante. Acaba de salir un estudio de una universidad estadounidense en la que señala que el muro de contención que tenía el régimen de Ortega Murillo es puro cuento. Sí. Porque cuando cambia la estructura gubernamental, quienes cambian también es con los que negocian los narcotraficantes, que es con el propio régimen. Y ahí cambian las estructuras y la balanza de las rutas. Recordemos que hay varias rutas, sobre todo por la costa Caribe, que llegan por el mar, estos cargamentos y que son transportados hacia el norte de Honduras. Y esta situación también está llevando a que no haya ninguna capacidad de resistencia, capacidad de denuncia, capacidad de monitoreo frente también a las rutas del narcotráfico. Entonces, es cómo yo profundizo un proceso de violación a estos derechos para tratar de tener un control territorial de esas regiones. Y eso es lo que estamos viendo. Yo lo que veo no es solo un control político, sino que van a ejercer un control territorial de quienes pueden decidir sobre sus territorios y quienes pueden entrar en esos territorios. Por eso es que nosotros hemos visto solapadamente al ejército en un aumento de los puestos de militarización dentro de la costa Caribe Norte. Hay un mapa por ahí que en algún momento se va a mostrar de la militarización que ha sucedido en el Caribe Norte. Y a pesar de eso, no encuentran a los invasores colonos y a los asesinos. Entonces, eso te demuestra que hay una estrategia detrás de eso, de control de esos territorios y que lamentablemente pues tiene una afectación directa a las comunidades indígenas y afrodescendientes de ese sector. Manuel, ¿cuál sería tu mensaje a tus hermanos miskitos en Nicaragua? No es la primera vez que me he enfrentado a una de estas situaciones. Creo que uno de los temas que se va a levantar hoy, que ha sido complicado darle relevancia a la limpieza étnica. Estamos viendo los derechos del espacio, violación de derechos humanos, la colonización de los territorios. Es totalmente, han llegado a un nivel de
agresión que nunca se ha visto, en los últimos años, perdón. El mensaje es lo siguiente: tengamos fe, sabemos que estos diferentes agresiones lo hemos vivido anteriormente, hemos sobrevivido, no vamos a sobrevivir, no nos van a hacer desaparecer. Han intentado, no van a poder. Somos un pueblo de luchadores, un pueblo de hombres y mujeres libres que nunca hemos estado bajo el dedo de nadie y nunca seremos. Se respeta la autonomía indígena a nivel internacional. La dictadura se ha abierto, ahora va a recibir las denuncias, va a recibir la visibilidad que tanto nos quiere. Incluso Amaru tocó un punto muy clave. Ese tema nadie quiere darle visibilidad, no le conviene a la dictadura tocar el tema del narcotraficante en esa zona del país. Ahora va a ser un focus. Agradecido a la dictadura que él solo se ha metido un autogol en esta instancia. Vuelvo y repito, la dictadura perdió credibilidad ante el mundo y los donantes, no solamente el Fondo Verde, pero los diferentes mecanismos de donantes. Creo que esto va a causar un rechazo fuerte a nivel internacional. Amaru, esta denuncia es que una denuncia internacional también. ¿Qué le dirías a la comunidad internacional en este contexto y a las comunidades misquitas? ¿Qué le dirías al pueblo de Nicaragua? Mira, en principio, yo creo que los liderazgos indígenas, y esto es una percepción, yo no soy parte de la comunidad indígena, yo no soy indígena, pero sí es importante que los liderazgos intermedios que aún existen y las bases indígenas puedan hacer un proceso de recomposición de la organización del movimiento indígena en el país. Si vemos en otros lados, en el caso de Guatemala, en este momento, la resistencia la están provocando las comunidades. Te dice la fuerza social que tienen estas comunidades, a pesar de que en Nicaragua tal vez no representan la inmensa mayoría de la población, pero tienen un conocimiento, tienen un respaldo, una legitimidad, un marco jurídico, legal, internacional y nacional que los respalda. Y además tienen pueblos en todas partes del mundo, sobre todo en América Latina. Es un pueblo que también tiene una conexión histórica frente a las luchas de resistencia, no solo coloniales, sino neocoloniales también. Entonces, es importante que esos liderazgos puedan permitir la reorganización de sus propias estructuras y de sus bases. Y yo creo que la comunidad internacional también juega un rol sumamente importante de apoyar ese proceso de reorganización de esas estructuras sociales. Y ahí se requiere de apoyo para que tanto estas estructuras vivas y las fuerzas de estas comunidades continúen demandando una democratización del país, pero además una lucha por sus derechos políticos, sus derechos sociales, sus derechos territoriales, sus derechos comunitarios, etcétera. Y yo creo que el acompañamiento de la comunidad internacional debe de ser fuerte, y en ese sentido, porque esa es la base fundamental para las transformaciones más grandes. Yo creo que ahí es un llamado a esa comunidad internacional que sabe lo que está pasando en esos territorios, sobre todo frente a una coyuntura electoral que lo que demuestra es ese totalitarismo que tiene el régimen de Ortega Murillo y que trata de forzar, sobre todo ahora la costa Caribe norte y sur, de entrar en esa hegemonía política que va a tener el régimen frente a esta nueva farsa electoral que se avecina en marzo de 2024. Nuestras organizaciones van a seguir pendientes de la situación. Nuestro compromiso es seguir acompañando, seguir acuerpando las denuncias. En las próximas semanas vamos a estar en un foro internacional precisamente denunciando esta situación. Llevamos y acompañamos, vamos a llevar a una persona indígena de la etnia misquita que nos va a acompañar en este proceso y que va a continuar denunciando, sobre todo en un Cauca indígena, que va a dar lugar en América Latina, y que vamos a estar desde esas plataformas también presentando la situación de violación a los derechos comunitarios de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Nosotros, por nuestra parte, como medio de comunicación, vamos a tomarle el pulso permanentemente a la situación, a lo que pueda ocurrir de ahora en adelante en la costa Caribe de Nicaragua.